se desarrolla. En la primera ponencia estará a cargo del doctor Javier Edmundo Beltrán Calderón Beltrán, quien es juez titular especializado en familia del módulo básico de Pocarpata, docente universitario de la Universidad San Martín de Porras, filial sur, autor de los libros Uniones de Hecho, Efectos Patrimoniales, Personales, Derechos Sucesorios y su inscripción registral, y La familia ensamblada en el Perú. Autor de diversos artículos en revistas jurídicas de las editoriales Gaceta Jurídica e Instituto del Pacífico. Recibimos al doctor Javier Edmundo Calderón Beltrán con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches. Ante todo, agradecerle al señor decano del Colegio de Abogados por esta invitación. Saludar también a los señores ponentes aquí presentes, al doctor César de la Cuba, a la doctora también presente, y a ustedes. Bien, sin más preámbulos vamos a empezar esta exposición. El tema que para el cual se nos ha convocado a tratar es básicamente los problemas de la impugnación de la paternidad. Pues bien, para entender qué es, o antes de pasar a analizar el proceso de impugnación de la paternidad, nosotros vamos a analizar lo que es o qué debe entenderse por filiación. En palabras simples, la doctrina entiende a la filiación como aquel lazo que existe entre padres e hijos. En otras palabras, la filiación viene a ser aquella relación jurídica trascendental que une ascendientes con descendientes. Ahora, la filiación también es un derecho, ¿correcto? Pero no es un derecho autónomo, sino que la filiación, al igual que varios otros derechos, forma parte del llamado derecho fundamental a la identidad. Tan igual como lo pueden formar, por ejemplo, el derecho a una nacionalidad o el derecho a tener un nombre. Nuestro Código Civil básicamente se basa o establece tres tipos de relaciones de parentesco. Establece que se pueden establecer relaciones parentescos a partir de la consanguinidad, lo que vendría a ser de la naturaleza, ¿correcto? De la procreación. Además, las relaciones de parentesco, además de la consanguinidad, también se pueden establecer por el vínculo jurídico matrimonial, lo que nosotros conocemos el llamado parentesco por afinidad, teniendo en cuenta que uno de los cónyuges es pariente afín de los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Y la tercera forma de parentesco, relación de parentesco, es a través de la voluntad del hombre. Y a través de la voluntad del hombre, básicamente, hablamos de dos tipos, que serían la adopción y el reconocimiento. De estos tres tipos de parentescos, es evidente que el más importante para nuestro derecho civil es la filiación, ¿correcto? Porque la filiación proviene de una relación o de un vínculo biológico. Es por esa razón que, como ustedes van a poder apreciar, casi todas las relaciones, toda la relación paterno-filial se encuentra regulada en el Código Civil. Tipos de filiación. Nosotros podemos decir que en doctrina se distinguen tres tipos marcados de filiación. En principio, el tipo clásico es la filiación biológica, que parte del hecho de la procreación. A través de la filiación biológica es que se va a establecer la relación paterno-filial o materno-filial. También tenemos la filiación legal. Como su nombre lo dice, la filiación legal va a provenir de la norma jurídica. Específicamente se establece la filiación legal a través de ese viejo principio romano, que ustedes lo han estudiado desde las aulas, que es la presunción pateris, ¿correcto? A través de esa presunción, que está contenida en el artículo 361 del Código Civil, nos dice que el padre es quien las nupcias demuestra. Y finalmente, en doctrina venimos hablando de un tercer tipo de filiación, que vendría a ser, digamos, al cual está virando la doctrina en la actualidad, que es la filiación social. ¿Qué es filiación social? Viene a ser o se funda cuando un padre, o mejor dicho, una persona asume el rol de padre sin estar emparentado biológicamente con el menor de edad, ¿correcto? Entonces, en este tercer tipo de filiación, básicamente la filiación se basa en el afecto.
La filiación extramatrimonial. El Código Civil dice que son hijos extramatrimoniales aquellos concebidos y nacidos fuera del matrimonio, ¿correcto? Eso lo dice el artículo 386. Entonces, se asocia con este término filiación extramatrimonial a las relaciones jurídicas de los hijos con sus padres no casados. Los hijos extramatrimoniales, esto también lo saben, poseen en la actualidad los mismos derechos que los hijos matrimoniales. Y esto por el principio que está contenido en el artículo 6 de la Constitución, que es el principio de igualdad de la filiación. Ahora, el hecho de que tengan en la actualidad matrimoniales y extramatrimoniales los mismos derechos no significa que se encuentren en una situación pareja. Pues en realidad los hijos extramatrimoniales en relación a los extramatrimoniales se encuentran en una relación divergente. Por ejemplo, a la filiación extramatrimonial no le es aplicable ningún tipo de presunción. Esa presunción pateris no le es aplicable, inclusive a pesar de que la pareja viva en convivencia o concubinato estable. Tratándose también de hijos matrimoniales, se entiende que ambos padres ejercen conjuntamente la patria potestad. En cambio, tratándose de hijos extramatrimoniales, esto no siempre será así. Dependerá, por ejemplo, si estos hijos viven con los dos padres, si viven con uno de ellos, o dependerá si uno solo de ellos los ha reconocido. El reconocimiento. El reconocimiento no es otra cosa que un acto jurídico, ¿correcto? Y a través de este acto jurídico se va a establecer la relación paterno o materno-filial. En la filiación matrimonial, la prueba es simple. En la filiación matrimonial, ¿cómo acredita la filiación este hijo? Simplemente a través de la partida de nacimiento y a través de la partida matrimonial. Pero tratándose de un hijo extramatrimonial, es evidente que al cual no se le aplican esas presunciones pateres, es evidente que no puede establecerse la prueba de filiación de esa forma. Por lo tanto, si es una filiación extramatrimonial, las únicas pruebas de filiación serán el reconocimiento, en principio, y en defecto de este será la sentencia que declare la paternidad extramatrimonial. ¿Cuáles son las características de este acto jurídico que nosotros denominamos reconocimiento? Vean ustedes. La primera característica dice que es un acto jurídico voluntario y libre. Además, es un acto jurídico unilateral no recepticio, es decir, que solamente depende de la voluntad de una de las partes. ¿Quién es? El reconociente. Tercera característica, es un acto personal. Es un acto personal, es decir, que solamente compete a quienes, a los padres. Sin embargo, a pesar de que a esta regla, digamos, de que es un acto personal, existe una excepción. Y esa excepción la van a encontrar ustedes en el artículo 389 del Código Civil. Y esa excepción nos dice que, por ejemplo, cuando los padres han fallecido o cuando estos padres padecen de algún tipo de incapacidad, por ejemplo, están privados de discernimiento, o cuando los padres sean menores de 14 años, en este caso pueden reconocer los abuelos. Recuérdese que nuestro Código Civil establece que podemos reconocer a un hijo a partir de los 14 años, a partir de esa edad. Otra característica, una de las más importantes, es que el acto jurídico de reconocimiento es un acto jurídico irrevocable. Eso nos dice el artículo 395 del Código Civil. El reconociente no puede revocar por voluntad propia el acto jurídico del reconocimiento, pues lo que el legislador ha querido es brindar estabilidad a ese vínculo de la filiación. Es un acto jurídico puro. Significa, al decir un acto jurídico puro, significa que no le afecta ningún tipo de modalidad, ¿correcto? No está sujeto a condición, no está sujeto a plazo, ni está sujeto a modo. Es un acto jurídico eminentemente extrapatrimonial y además es un acto jurídico formal. ¿Por qué formal? Porque la ley te dice cómo debe hacerse. La ley establece la forma, cómo se hace el reconocimiento. Por ejemplo, a través de la escritura pública, como dice el artículo 390, a través de testamento o ante el registro civil. A estos tres tipos de reconocimiento nosotros le añadiríamos uno, que es aquel que lo incorpora a la ley 28.439. Esta ley 28.439 modificó el artículo 171 del Código de los Niños y Adolescentes. Básicamente está basado en los procesos de alimentos de hijos puramente alimentistas. Y dice que si en el acto de audiencia única el padre reconoce
reconoce a su hijo, el juez entonces debe, en ese caso, tener por reconocido al hijo y cursar las piezas procesales respectivas al registro civil para su inscripción. Ahora sí, vamos al tema de fondo, que es la validez o la impugnación del reconocimiento. En principio, como hemos visto, el acto jurídico es irrevocable. Sin embargo, en nuestro sistema judicial hemos establecido dos formas para impugnar el reconocimiento. La primera sería a través del proceso judicial de impugnación de paternidad extramatrimonial, y la segunda también puede declararse la ineficacia de un reconocimiento a través del proceso de invalidez, básicamente a través de las acciones de nulidad o de anulabilidad del acto jurídico. Veamos cuando se emplea uno y cuando se emplea otro. La acción de impugnación de reconocimiento. Esta acción de impugnación de reconocimiento ustedes la encuentran en el artículo 399 del Código Civil, y dice lo siguiente: esta acción de impugnación de reconocimiento básicamente se sustenta en un solo supuesto. Ese supuesto es, o se fundamenta en el hecho de que el reconocimiento realizado no es acorde con la realidad del vínculo biológico. Es el único supuesto para realizar esta acción. En otras palabras, a través de esta acción se pretende negar el nexo biológico que se ha establecido entre el reconociente y el reconocido por no ajustarse a la verdad. Ese es el único supuesto para llevar a cabo esta acción. Algunas características de este proceso es que la acción es declarativa, ¿correcto? Acción declarativa de derechos. La ley establece quiénes tienen legitimidad para obrar, no son todos. El artículo 390 nos dice que tiene legitimidad para obrar el padre o la madre que no hayan intervenido en el reconocimiento, primeras personas, el propio hijo cuando tenga capacidad o cuando adquiera la capacidad, o sus descendientes se hubieran muerto, y quienes tengan legítimo interés. Ahora, quienes no tienen legitimidad para obrar esta acción, el mismo código lo establece en el 395, no pueden impugnar el reconocimiento el propio reconociente, ¿correcto? A pesar de que efectivamente nosotros podríamos decir que tiene legitimidad, ¿no es cierto? Tiene interés para obrar, pero él, por este principio de irrevocabilidad, no puede impugnar su propio reconocimiento. El plazo para impugnar es breve, está establecido en el artículo 400 del Código Civil, y es de 90 días desde que se tiene conocimiento del acto. La otra vía, como les decía, la otra vía para impugnar el reconocimiento es a través de la invalidez del reconocimiento, el proceso de nulidad o anulabilidad del acto jurídico. Siendo el reconocimiento un acto jurídico, es evidente que también les son aplicables la teoría general de invalidez del acto jurídico que está contenida en el libro 2 del Código Civil. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el otro proceso? La diferencia es esta, que en ese proceso no se va a discutir la concordancia del reconocimiento con el vínculo biológico. Eso no está en discusión. Lo que va a estar en discusión en este proceso es la validez del acto jurídico. Va a estar en conflicto si ese acto jurídico se ha afectado en su estructura, si a ese acto jurídico le falta un requisito de validez o un elemento esencial. Por ejemplo, cuando falta la manifestación de la voluntad, cuando el fin es ilícito, cuando el objeto es físico o jurídicamente imposible, o cuando no haya revestido la forma prescrita por ley. Por ejemplo, vean ustedes algunos supuestos en los cuales se puede demandar la nulidad del reconocimiento. Se puede demandar la nulidad del acto jurídico reconocimiento cuando el reconociente haya efectuado el reconocimiento afectado por incapacidad natural, cuando lo haya efectuado con falta de discernimiento. Otro supuesto, se puede pedir la nulidad por objeto jurídicamente imposible cuando se haya efectuado el reconocimiento a pesar de que el reconocido ya tenía una filiación. Si ya tenía una filiación, evidentemente una persona no puede tener dos filiaciones. Objeto jurídicamente imposible. Objeto físicamente imposible. Cuando entre el reconociente y el reconocido, o la diferencia de edades entre el reconociente y el reconocido hacen imposible que el reconociente lo haya podido engendrar. ¿Correcto? También se puede solicitar la nulidad por fin ilícito cuando el reconocimiento haya tenido como finalidad el adulterar o establecer una falsa afiliación en el menor en perjuicio de sus verdaderos progenitores. Asimismo, se puede demandar también la anulabilidad del reconocimiento. ¿Bajo qué supuestos uno puede pedir la anulabilidad?
Básicamente se puede pedir la anulabilidad cuando el reconociente haya efectuado el reconocimiento afectado por incapacidad relativa, por ejemplo, haya estado privado de discernimiento, sea un retardado mental, etc. Y el ejemplo más clásico para pedir la anulabilidad de reconocimiento sería cuando se haya efectuado existiendo vicios de la voluntad, por ejemplo, resultantes del error, dolo, violencia o intimidación, el típico caso de reconocimiento bajo engaño, pero esto tiene que demostrarse judicialmente. Y finalmente, ya para concluir esta ponencia y darle paso al doctor, vamos a ver algún tratamiento jurisprudencial de este proceso de impugnación de la paternidad. Por ejemplo, la impugnación de la paternidad de hijo extramatrimonial. El artículo 396 del Código Civil establece que el hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que el marido lo hubiese negado y hubiese obtenido sentencia favorable. Vean ustedes este caso que se dio en la casación 2726 del 2012 del Santa. Dice, una persona sostiene relaciones extramaritales con una mujer casada, correcto, es casada. Producto de estas nace una hija. La niña es inscrita como hija matrimonial de la madre y del marido de la misma, presunción pateris, ¿correcto? Se aplica la presunción pateris, ese marido no negó la paternidad. Entonces, el padre biológico es quien recurre al Poder Judicial impugnando el reconocimiento. En esta sentencia, señores, al final, la Corte Suprema viene a aplicar dos artículos, aplicando el llamado control difuso. Inaplica el 396 y el artículo 404 del Código Civil por estar colisionando o en oposición a una norma, a un derecho fundamental, que es el derecho a la identidad de la niña, y al final se da luz verde a esta pretensión. Generalmente, en los procesos de impugnación de reconocimiento se han venido inaplicando normas del Código Civil, justamente aplicando este control difuso y citándose que entran en colisión con el derecho a la identidad del menor. Por ejemplo, en algunas sentencias casatorias, bueno, no puedo correr bien aquí, no sé qué ha pasado, aquí está. En algunas sentencias casatorias se ha declarado inaplicable este artículo 395 del Código Civil, que dice que el reconocimiento es irrevocable, y se le ha permitido, a través de estas jurisprudencias, a un reconociente impugnar la paternidad, a pesar de que la ley dice que es irrevocable. En estas sentencias, básicamente, lo que se está protegiendo es, se está primando, mejor dicho, la verdad biológica del menor. En algunas otras sentencias, como la que aparece en la diapositiva, también se ha declarado inaplicable ese artículo 400 del Código Civil, que habla del plazo para impugnar el reconocimiento, el plazo de 90 días, igualmente amparado en el derecho a la identidad del menor. Este es un caso interesante con el que vamos a concluir. Vean ustedes, en este caso es la casación algo reciente, vean ustedes, es la 1622-2015 de Arequipa. En este caso se rechazó la demanda, vean ustedes, se rechaza la demanda, a pesar de que el ADN acredita que el reconociente no es el padre biológico del reconocido. Se impugna la paternidad, se hace el ADN y se demuestra que no existe nexo biológico, y a pesar de ello, la demanda es rechazada. ¿Y por qué se rechaza? Porque se viene a proteger la identidad dinámica del menor. Vean ustedes el caso. Se interpone demanda de impugnación de reconocimiento de paternidad respecto de una menor de edad. El demandante manifiesta haber tenido relaciones esporádicas con la madre, que ésta tenía un conviviente con el que mantuvo vida conyugal, cita que la menor fue concebida antes del encuentro sexual que tuvo con su madre. La madre contesta afirmando que convivió con el demandante, indica que el demandante hace 14 años, y ese plazo, los años se tienen en cuenta al final, dice que hace 14 años reconoció a su hija, que incluso se comprometió a pasarle alimentos. En primera instancia, se valora únicamente la prueba de ADN, se basa en la prueba de ADN y se declara fundada la demanda. Se apela y en segunda instancia la sala revoca este fallo y declara infundada la demanda. Básicamente la sala se inaplica, o mejor dicho, dice que es de aplicación, en este caso el 391 y 400 del Código Civil,
y valora el interés superior del niño, citando, advirtiendo que esa niña ha llevado dicha identidad por más de 16 años, identidad dinámica, considerando al demandante como su padre y pudiendo producirse, dice, una crisis de identidad en el adolescente. La Corte Suprema, este proceso termina en casación, correcto, se recurre a Lima, y la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación. La Corte Suprema también valora la identidad dinámica del menor. Vean ustedes, por ejemplo, el argumento que emplea aquí la Corte Suprema, dice que detrás de la irrevocabilidad del reconocimiento de hijo extramatrimonial no existe un mero capricho del legislador por restringir la libertad, sino una medida de ponderación del legislador de los efectos que puede producir esta destrucción del vínculo jurídico de filiación sobre el desarrollo del hijo reconocido. No es necesario, dice la Corte Suprema, ahondar en las consecuencias nocivas que normalmente pueden producir en un niño la extinción del vínculo paterno-filial, no solo por la continuación de la relación que puede existir con su progenitor, sino también por el estado de desamparo en el que quedaría. Bien, el tiempo nos ha ganado un poco. Tenemos también dos muy buenos ponentes que a continuación van a continuar con el tema tratado. Les agradezco por su atención. Agradecemos la ponencia del doctor Javier Calderón Beltrán y continuando con nuestro programa, invitamos al doctor César de la Cuba Chirinos, quien es abogado y bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín, maestro en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional por la Universidad Nacional de San Agustín, es fiscal adjunto al Superior del Ministerio Público de Arequipa y además dicta la cátedra de Derecho de Personas, Derecho de Familia y Derecho Constitucional en distintas universidades de nuestro medio. Recibimos al doctor César de la Cuba Chirinos con un fuerte aplauso. Agradecerle su asistencia, su participación en eventos como este, en el cual nos permiten también a nosotros, que desempeñamos algunos cargos importantes en la definición de ese tipo de temas, dirigirnos, ¿no?, de una manera mucho más directa y concreta hacia el público objetivo pues tan interesado como ustedes, y también felicitar de este mismo modo al Colegio de Abogados y a la invitación que se me ha realizado con la finalidad de poder compartir algunas inquietudes que desde mi trabajo desde la Fiscalía yo he hallado, ¿no? Aunque me gusta moverme un poco más propio de mi actividad como profesor, por el tema de la computadora lo voy a hacer desde aquí, ¿no? Entonces, en principio, es un tema, como bien lo decía el doctor Calderón, hoy muy problemático, ¿no? Es un tema que en realidad nos pone a nosotros desde el derecho, o como operadores del derecho, ante la situación muy difícil, por cierto, de solucionar o dar desde el derecho probables soluciones que efectivicen derechos de hasta los que hace no mucho tiempo se tenía idea de una situación situación irregular, para la redundancia, ¿no? Aquellos niños, aquellos adolescentes o niñas, adolescentes, que teniendo un problema tan importante como es la indefinición o no correspondencia de su realidad biológica con el plano jurídico, iban entonces a las reglas del Código Civil, del Código Sustantivo, con el propósito de que se esclarezca esta situación. Y esto no es algo ajeno a lo que normalmente en el mundo adulto supone que cuando tenemos un conflicto entre dos ciudadanos, entre dos sujetos de derecho, recurrimos ante el juez, ¿cierto?, con la finalidad que él sea el que resuelve ese conflicto. La situación está que tenemos nosotros todavía muy físicamente, ¿no es cierto?, dentro nuestro, la idea de que el conflicto está entre papá y mamá, que han generado la no correspondencia de ese vínculo jurídico, ¿no es cierto?, hacia del vínculo biológico genético hacia el vínculo jurídico. Pero yo ahí sí soy muy enfático en precisar que quizás la lectura tiene que venir dada desde una visión de lo que es hoy la niñez y adolescencia como plenos sujetos de derecho. Y esto tiene un realce importante, considerando además que nuestro Código Civil, como muy bien lo ha indicado el doctor Calderón, está siendo inaplicado en muchos aspectos en el ámbito filiatorio, porque en realidad se trata de una legislación preconstitucional. Nuestro Código Civil del año 84 fue pensado en la realidad del constituyente del 79, ¿no es cierto?, donde quizás las situaciones de protección a la familia y matrimonio, ahí no encontramos una primera gran distinción,
hacían más evidente la protección de la intimidad familiar y por lo tanto soslayaban un poquito el establecimiento de relaciones jurídicas plenas de los integrantes de ese medio familiar. Cambia ese escenario con la Constitución del 93, en la cual es otro ámbito de sustento de la norma fundamental de la Carta Magna, que además viene adicionado en cuanto a los derechos del niño con la aprobación en el año 89 de la famosa Convención de los Derechos del Niño, incorporada al derecho interno en el caso peruano en el año 91, ¿cierto? Entonces desde ahí tenemos nosotros la obligación que al momento de resolver este tipo de problemática, sí o sí tenemos que aplicar el plano constitucional por encima, ¿cierto?, principio jerarquía normativa, del texto del 84. Entonces, ahí en realidad radica mucho de lo cual acertadamente el doctor Calderón decía por qué la Corte Suprema inaplica, aunque no en todos estemos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, claro, el doctor nos decía una casación en la cual, además de Arequipa, rechazan el establecer por el medio de la irrevocabilidad la verdadera filiación biológica de un niño, pero hace no más de año y medio, 2 años, han sacado otra casación diciendo de que sí se puede inaplicar la irrevocabilidad, ¿no? Claro, un único intento. Yo tengo ahí mis reservas, sí justifico el por qué la irrevocabilidad está presente. Entonces, todos estos tipos de situaciones hacen de que este tema realmente lo tengamos que pensar muy bien y que además no haya, más allá del marco teórico que hoy en estas ponencias intentamos nosotros alcanzarles y que se puede verificar ya sea como uso, como insumo hacia la solución de las situaciones prácticas, una solución tampoco homogénea en todos los casos. Hay que siempre ir a analizar la situación concreta con la finalidad de verificar qué podemos hacer, cuál sería la solución y qué herramientas nosotros podemos utilizar para ello. Pero hay algo que sí no podemos perder de vista y con esas 2 premisas quiero yo iniciar esto. 1, que el proceso tiene por finalidad resolver un conflicto. Jamás podemos perder de vista nosotros, los abogados, jueces, fiscales, que el proceso es un instrumento de materialización de los derechos sustantivos. El proceso jamás va a ser un fin en sí mismo, ¿no? El proceso va a tener o cumplir su finalidad en tanto me posibilite a mí haber resuelto algún conflicto que tenía el sujeto de derecho que recurrió al órgano jurisdiccional con tal propósito. 1. 2, que más allá que a veces como demandante y demandado tenemos a papá, mamá o al tercero que es el padre biológico no reconociente, o al marido que impugna o niega su paternidad y el padre biológico está también a un costado, o a veces el fiscal que interviene con alguna actividad procesal, más allá de la participación de todos estos actores que en el mundo adulto tienen, por cierto, una verdadera materialización de derechos y eficacia, el derecho que está en discusión en este tipo de procesos es el derecho del niño, niña o adolescente, no de los papás. El derecho que intentamos nosotros discernir hacia dónde vamos a resolver es el derecho de estos sujetos de derecho. Y no solamente sujetos de derecho, sino sujetos de derecho privilegiados. Artículo 4 de la Constitución del Estado. Entonces, bajo estas 2 premisas quiero yo hacer ese énfasis en la exposición. En principio, esto siempre es bueno recordar. Siempre es bueno recordar. En acciones de filiación nosotros tenemos 2 grandes tipos. Acciones de reclamación, ¿no es cierto? O, como bien dice la diapositiva, acciones de desplazamiento e impugnación. Las primeras con el propósito de que nosotros cuando no tenemos, ¿no?, el Estado familiar, el Estado filial, reclamamos mediante una acción de reclamación de filiación matrimonial o reclamación de filiación extramatrimonial que tu padre, ¿no es cierto?, o madre biológico sea aquel que figure en el plano jurídico como corresponde, cuando no va. Pero ¿qué pasa cuando alguien está entablado y no corresponde? Ahí entonces nosotros recurrimos a las acciones de impugnación o de desplazamiento, ¿no? Y lo dividimos en 2 grandes grupos, para la filiación matrimonial y para la filiación extramatrimonial. Para la filiación matrimonial tenemos la negación o simple impugnación, o el desconocimiento riguroso y la impugnación de la maternidad, de forma como nosotros dejamos sin efecto las presunciones, como bien nos indicaba el doctor Cárdenas. En el ámbito de la filiación extramatrimonial, yo puedo impugnar el reconocimiento, y este reconocimiento puede ser en ambas vías, materno o paterno, y algo que ha venido siendo ya analizado a nivel doctrinario y aceptado, aunque todavía no de modo muy
conforme con nuestra jurisprudencia, en la invalidez o ineficacia del acto de reconocimiento, entendiendo conforme hace un momento estábamos citando, algunas causas por las cuales entonces, ¿no es cierto?, el acto jurídico especial familiar de reconocimiento, que tiene específicamente todos los elementos de un acto jurídico normal, se ve afectado. Esto es muy importante porque nosotros a veces vemos que en la práctica, lo cotidiano, en el quehacer judicial, a veces, ¿no es cierto?, abogados, equivocamos el camino y queremos impugnar el reconocimiento cuando estamos ante un caso de un hijo matrimonial. O negamos la paternidad cuando es un caso de filiación extramatrimonial, ¿cierto? Entonces, ahí con este esquema, creo yo, debe quedar muy claro cómo es que yo puedo utilizar las distintas acciones de filiación para dirigir, dependiendo también de qué es lo que busco, ¿no? Y de si estoy en un caso de filiación matrimonial como extramatrimonial, o atacar por invalidez las presunciones, lo cual efectivamente es, ¿cierto?, algo absolutamente ilícito hacia el derecho. En cuanto a la filiación, para fijar la filiación, ¿no es cierto?, una situación nomás muy breve, lo matrimonial se fija a través de las dos presunciones, como bien lo decía el doctor Calderón, el pateris y el mater semper certaes, ¿no es cierto? Por eso es de que ambas presunciones se aplican al hijo cuando nace dentro del matrimonio. No se necesita siquiera un acto de firma de acta de nacimiento, de la parte de nacimiento, porque el hijo nacido de matrimonio se entiende que es hijo del marido y de la mujer, ¿no? Presunciones que por lo demás son una presunción juristada, ¿no? Por lo tanto, admiten prueba en contrario, y si acreditamos que esto no fuera así, recurrimos a las acciones de desplazamiento que hemos analizado en el cuadro anterior. ¿Qué pasa cuando se trata de una filiación extramatrimonial? Entonces, ahí nosotros solamente podemos fijar filiación extramatrimonial de dos modos, ¿no?, como bien lo decía, o a través del acto de reconocimiento con sus distintas modalidades, ¿no es cierto?, presupuestos, o a través de una sentencia judicial. Una sentencia judicial que, ante la renuencia del padre, seguramente va a tener que obligársele a suscribir esa partida, y si no, es el juez en su defecto el que con un mandato judicial inscribe en el acta de nacimiento, ¿no? Aquí me quiero detener un momentito, ¿no?, porque, como les reitero, esa segunda premisa en realidad en ciernes va el derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que entran en conflicto con algunos derechos de nosotros, papás y mamás, es cierto. Pero si no conocemos en realidad un poquito el contenido de estos derechos, pues entonces al momento de ir hacia una solución práctica en el proceso podemos estar un poco divagando en el asunto, ¿no? Genéricamente, la identidad, buscando siempre una verdad biológica, ¿no?, con dos perspectivas, ¿no?, una identidad estática y una identidad de carácter dinámico. Estático, aquellos datos que normalmente identifican hacia el sujeto de derecho y que muy difícilmente pueden cambiar, ¿no?, y que algunos en ningún momento van a cambiar. Sexo, por ejemplo, no va a cambiar si nosotros realizamos una prueba de ADN, ¿no? Más allá de la discusión si a personas transgénero nosotros podemos habilitarlos vía judicial el cambio de sexo, ¿no?, en realidad es absolutamente difícil que eso cambie. El nombre, al venir el prenombre a voluntad de los padres y los apellidos, ¿no?, como estructura del nombre impuesto por ley, es una situación que como regla general no cambia, pero que por excepciones puede cambiar, que justificadamente, ¿no es cierto?, puede expresar ante el juez una situación en la cual su nombre, ¿no?, y puede haberse afectado además algunas esferas subjetivas con la denominación o el vocativo que tiene como nombre, el juez civil autoriza su cambio. Entonces, esto es importante porque vamos a ver que tiene relación al momento de las soluciones que adoptemos en casos de impugnación de paternidad. Podemos o no cambiarle el nombre a un niño, niña o adolescente, ¿no? Y en cuanto a la identidad dinámica, todo aquello pues tras base, ¿no es cierto?, de costumbres, de lo que exteriorizamos hacia el colectivo, de todo aquello que hace que nos identifiquen, pero ya por circunstancias de carácter dinámico propias de vocación o de la participación del sujeto en el colectivo, en la sociedad, ¿no es cierto? Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, claro, a nosotros nos identifican como un papá, una mamá, hoy que pues, sobre todo se viene imponiendo mucho una doctrina acerca de una paternidad de carácter afectiva, social, ¿no es cierto? Y eso va a ser importante también revisarlo hacia al momento de verificar los problemas. Luego, una situación de integridad psicológica, que por cierto, por supuesto, es algo que sí se puede dar dentro de un proceso judicial y que es un insumo que el juez sí debe tener en cuenta, ¿no? Decirle a un niño o adolescente que siempre ha entendido que su papá es X, que en realidad su papá no es él, efectivamente va a haber situaciones de afectación a este derecho, a esta integridad psicológica. El tema es cómo intervenimos, ¿no? Y quiero ahí dejar
como decimos en el fútbol, botando la pelota, ¿no? Porque esto no es privativo de este tipo de esquemas, ¿no? Sino que casi siempre, en cualquier decisión que adopte la jurisdicción de familia, y ahí está la importancia de esa jurisdicción, lo especializado de esta jurisdicción, y lo que yo aprovecho, tribunas como la que hoy me acoge para decir que jamás hay que mirar esta jurisdicción como algo menor, como a veces, ¿no?, sucede. Tú eres juez civil, muy bien, eres juez penal, fiscal penal, obvio, te dedicas muy bien. Soy juez de familia, parece que no te dedicaras a algo importante, ¿no? Cuando por el contrario, a veces tenemos entre manos situaciones muy complejas como el tema que hoy estamos analizando, ¿no? Para que ustedes puedan darse cuenta del tema. ¿Puede afectar la integridad psicológica si variamos la paternidad? Por supuesto que sí. Con el ejemplo nosotros habíamos citado eso. ¿Puede atentar o afectarse la integridad psicológica si variamos la tenencia de un niño? También. ¿Puede afectar la integridad psicológica si ampliamos las visitas hacia un progenitor que no goza de la custodia, goza de su familia extensa? También. ¿Puede afectar la integridad psicológica si a un adolescente lo sometemos a un proceso penal porque ha cometido un acto infractor? También. O sea, muchas de las decisiones en las cuales jurisdiccionalmente nos abocamos a resolver derechos y situaciones jurídicas de los niños, niñas o adolescentes, efectivamente van a tener una incidencia en su integridad psicológica. Depende del nivel de intervención y de la solución creativa que adopte el juez, con el propósito que también ésta sea mayor o menor. Y esa es la razón fundamental del por qué, plasmando mandatos concretos de la Convención, la jurisdicción de familia cuenta con equipos multidisciplinarios para poder diagnosticar antes de tomar la decisión, y este equipo multidisciplinario también sirve para materializar la decisión que el juez adopta. Por eso es muy importante los componentes de estos equipos. No es solamente una moda de decirle al juez de familia, ten tú en cuenta el informe psicológico, la visita social, el informe psiquiátrico, y esos insumos los tienes para resolver, y además escucha al adolescente para plasmar el artículo 9 y 12 de la Convención. No es un formalismo, tiene una razón de ser. Vamos a intervenir en esferas de sujetos todavía no maduros, pero que son sujetos de derecho privilegiados, y que por lo tanto el juez jamás puede perder ese tipo de premisa al momento de intervenir. Y el libre desarrollo también, por supuesto, está tangencialmente afectado. Y por último, un tema de autonomía progresiva, ¿no? Yo siempre, además, también aprovecho este tipo de espacios para verificar y evocar este tipo de situaciones casi bajo riesgo de caer algo intransigente o espeso, ¿no? Nos hemos nosotros abocado mayoritariamente a resolver los temas del derecho de familia, y eso desde el abogado, que a veces en las demandas incorpora el principio, el fiscal que en sus dictámenes o en sus contestaciones también dice principio de interés superior, o el juez cuando resuelve a veces un caso determinado. El tema es de que este principio, famoso principio de interés superior, no es el único en la Convención. Hay principios estructurantes de la Convención, ¿no es cierto? Y además hay derechos que son el basamento fundamental de este instrumento normativo que es la Convención de los Derechos del Niño, y que no son sino herramientas que le permiten al juez tener insumos para poder decidir ante un problema o situación que tenga cuando verifique el derecho del niño. El interés superior es uno de ellos. La no discriminación, la autonomía progresiva, la efectividad son otros principios estructurantes que el juez tiene necesariamente, ¿cierto?, que observar para tomar una decisión. ¿Es importante esa autonomía progresiva? Sí, porque no es lo mismo incidir en ámbitos subjetivos de un niño de 6, de 10 o de un adolescente de 14, 16 o 17. Ya nosotros estamos, ¿cierto?, y ese es un gran logro de la Convención de los Derechos del Niño, que al incorporar la autonomía progresiva como principio, lo que nos indica es: vayan ustedes preparando a estos pequeños sujetos de derecho para que se puedan desenvolver luego en el mundo adulto como un sujeto de derecho normal lo haría, con derechos pero también con deberes, ¿cierto? La Convención trae también un catálogo de obligaciones para los niños, que a veces haya habido algunos errores, ¿cierto? Errores que a veces desde la misma Fiscalía yo también he diagnosticado, ¿no? A veces cuando uno habla de convención, lo que indica es, y el niño solo tiene derechos, ¿no?
y a veces cuando vamos a dar una charla le decimos a algún niño o hasta a nuestros hijos, esto va a pasar, inmediatamente dicen tengo derechos, ¿no es cierto? Y nos empiezan a recitar los derechos, ¿no es cierto? O los colegios que a veces organizan los días de los derechos del niño y entonces salen con sus pancartas, ¿no? Tengo derecho a la vida, a la identidad, a la educación, pero no hay una sola que diga tengo deber a, ¿cierto? Y eso es algo que desde el plano jurídico es importante recalcarlo, ¿no? Porque si no después crecen en una cultura en la cual lo que dicen es solo derechos, solo derechos, solo derechos. Y entonces mi derecho está por encima del... tampoco es tan absoluto. Esta autonomía progresiva entonces es muy importante porque así el juez va a tener un insumo absolutamente necesario cuando decida el caso concreto, ¿no es cierto? Más aún si la observación 14 del Comité de los Derechos del Niño implica qué es lo que en realidad se entiende por interés superior del niño y cómo las garantías procesales deben ser incorporadas en los países estados parte. Decisión que recién en el año 2015, mediante la ley 30664, si no me equivoco, recién se incorpora esta aplicación y que todavía estamos bastante lejos de tener una participación activa de los niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales. A veces es su derecho el que está discutido, pero al último lo que le preguntamos es a él, ¿cierto? ¿No? Es más, para pasar a ver los problemas puntuales que yo les he traído, yo siempre recuerdo un caso que dictaminé en la Fiscalía Superior en la cual la joven de 14 años era muy consciente que el señor que la había reconocido y que hasta los 9 sabe que creía ella que era su padre biológico, ¿cierto? En realidad no lo era. Esos 4 o 5 años, ¿cierto?, que pasaron desde que se enteró de que no era su papá hasta que entablaron la demanda y el proceso judicial demoraba, habían hecho también que esa niña se forme su particular posición, ¿no es cierto? Y que, como mandato además del código, debía ser escuchada por el juez, ¿cierto? Y decir, bueno, yo sé que no es mi papá, le puedo guardar algún cariño especial, de repente me quiero seguir apellidando como él porque parece que me va a dar un poco de vergüenza y eso puede haber una afectación también a que de la noche a la mañana me cambie usted los apellidos, le diría al juez, ¿no es cierto? Pero sí soy consciente que no es mi papá y que no tengo una realidad filial con él, ¿no es cierto? Diagnosticado esto por el equipo multidisciplinario, daba entonces una madurez tal que le permitía a esta jovencita, ¿no es cierto?, verificar cuál era el problema que tenía, los derechos que estaban involucrados y entonces tener un insumo bastante rico para el juez, ¿no? Entonces, ahí va en ese ejemplo el por qué tampoco las soluciones que se den van a ser siempre homogéneas, siempre hay que ir al caso, verificar en el caso qué requiero, qué no requiero y si lo puedo hacer, ¿no? Antes de pasar a los temas, me quería referir a ese interés superior. Principio de interés superior que muchas veces es evocado, pocas veces comprendido y lastimosamente menos aún materializado. A veces tenemos nosotros la mala costumbre de decir por el interés superior se va con la mamá, por el interés superior pongo tanto de alimentos, por el interés superior dejo sin efecto la afiliación, por el interés superior no dejo sin efecto la afiliación. El tema es, ¿damos contenido y sabemos qué es ese principio de interés superior? Si conocemos qué es ese principio de interés superior, ¿lo aplicamos de modo tal que se optimice la situación concreta de esa niña? El entendido concepto o aplicación que yo como operador, abogado, juez, fiscal, tiene del interés superior, ¿es mi apreciación subjetiva o es el interés superior de ese niño en concreto? Esas son preguntas que uno tiene que responderse antes de tomar partido, tomar decisión sobre una situación concreta a resolver en el caso de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque tampoco es algo plano, tampoco va a ser algo homogéneo. La optimización del derecho puede ser distinto en el niño A que en el niño B, por lo tanto la solución pueda que difiera, ¿no? Ahí viene el reto al fiscal, al juez, ¿cierto? ¿Qué herramientas va a usar para poder resolver la situación concreta de esa niña? Entonces, les decía, yo tengo 5 o 6 problemas que he encontrado desde mi actividad fiscal y que creo que va a enriquecer mucho, ¿no?, lo que hoy intentamos esclarecer. El primero de ellos es si es que se puede invocar la dignidad del niño y su interés superior a fin de no desplazar su filiación paterna cuando no se tiene conocimiento quién es el padre biológico. Es decir, casi la mayoría de procesos nosotros hemos verificado que cuando conocemos quién es el padre biológico, el resultado casi siempre está en que vamos a hacer la acción de desplazamiento. Casi siempre, a veces decimos no.
¿cierto? Si el padre que hizo el reconocimiento no es el padre biológico y vamos a una acción de impugnación, es decir, el padre biológico impugna ese reconocimiento, está todo sencillo, vamos a las pautas del Código Civil y tenemos que desplazar esa afiliación jurídica que no se condice con la realidad biológica y el padre biológico ingresará ahí, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en casos tanto de invalidez o de impugnación claro sería restringido, o en caso de filiación matrimonial, en los cuales el marido o padre, ¿no es cierto?, que hasta ese momento es padre jurídico, demuestra, digamos, con una prueba de ADN que no tiene identidad genética con ese niño, ¿cierto? Y entonces, algunos, hasta 2 o 3 casos aquí en Arequipa, decían no, la demanda es improcedente. Aunque yo soy consciente que ese señor no es el padre genético de esa niña o de ese niño, yo no voy a desplazar porque el resultado del proceso es que no va a tener papá. O sea, entró el proceso con papá y mamá y del proceso sale solo con mamá, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con las situaciones de carácter patrimonial, personal? ¿Quién se va a hacer cargo de ese niño? ¿Cómo se va a llamar? Que a partir de ahí todo lo que pasa. Ahí entonces tenemos una variante en la cual se invoca precisamente la dignidad del niño y el interés superior. Como dignidad, principio de derecho que de manera transversal va a enfocar toda la materialización de los derechos fundamentales, pues efectivamente nosotros vemos que sí puede estar afectado. El interés superior, habría que ver de qué interés superior hablamos, ¿no? Porque si la respuesta es yo no desplazo porque ¿quién te alimenta? Entonces ahí estamos poniendo un interés superior patrimonial, ¿cierto? O vamos a grabar un poquito más el ejemplo. Yo no desplazo porque tu papá es Jefferson Farfán y gana mucho dinero, pero jurídico, ¿no es cierto? Entonces el niño dirá, sí, parece que me conviene quedarme con este papá porque gana mucho, ¿no es cierto? Pero si tu papá fuera Perico de los Palotes y está en bancarrota, mejor lo desplazamos porque parece que no tiene mucho futuro aquí con la herencia, ¿no es cierto? Ahí va, ¿a qué interés superior se refiere? ¿Cierto? O tiene muy buenas calidades morales o no tiene calidades morales. Ahí vemos que antes de definir el principio tenemos que ver el derecho. ¿De qué derecho estamos hablando para poder recién ahí aplicar el principio de interés superior? Si lo que yo quiero establecer es la identidad y por contenido de la identidad, conforme a la convención y con el texto del 93, sentencias del tribunal, se establece entonces la correspondencia de la identidad genética, biológica, plasmada en el ámbito jurídico, ninguno de esas dos situaciones como ejemplos que yo les he traído a colación podría aplicarse. Él tiene derecho, en clave de la Convención de los Derechos del Niño, a que el Estado haga todos sus esfuerzos para que conozca su origen genético. Es decir, el Estado va a dar por cumplido el mandato de la Convención de plasmar la identidad del niño, niña o adolescente cuando agote todos los esfuerzos para que él conozca su origen genético, biológico. Si el Estado se pone de perfil, incumple un mandato. El mandato de un instrumento internacional que lo vincula. Entonces ahí vemos nosotros esa situación problemática, ¿no? Conocemos quién es el papá, ¿no es cierto? Pero no desplazamos. La pregunta o la respuesta podríamos decantarla en lo siguiente, y ahí va la primera premisa del inicio de la exposición, ¿no? Ese proceso habrá cumplido su finalidad, ¿cierto? Vamos para esclarecer su identidad genética y sin embargo el resultado es el mismo, no desplazo porque no tenemos quién es el papá. De repente cuando aparezca el verdadero padre, ahí ya nosotros vamos a poder establecer. Mientras tanto te quedas con este, bueno o malo, bueno, eso ya tendrá que decidir también el juez, pero te quedas con este. Esa es una solución realmente válida para casos como el que vemos lastimosamente hoy se presentan de manera mucho más recurrente. Yo particularmente plasmo una posición que no, ¿cierto? Porque el Estado sí tiene las herramientas para poder inmediatamente al desplazamiento o paralelamente a este, en el proceso, verificar y ir en la búsqueda de la filiación biológica de ese niño. En un proceso en el cual se declaró improcedente la demanda por esta razón y luego de 4 años de proceso, ¿cierto? Se hizo la práctica del ADN, todos sabían, hasta el niño favorecido, que no era su papá. Todos, fiscal, juez, ¿no? Pero la respuesta era no desplazo, ¿sí? Porque no tengo quién es tu papá biológico, no te puedo dejar sin papá, ¿cierto? Entonces allí
Yo particularmente plasmé la solución que el Estado tenía que dar cumplimiento a la Convención. Tiene herramientas por las cuales se debe esclarecer el derecho a la identidad. Habría dos formas: una, que la mamá diga quién es, y de esa manera ahí entabla la demanda. Confiamos en esa mamá, que desde ya parece que hubo un engaño por medio, ¿no es cierto?, para que no corresponda la realidad genética con el plano jurídico. Yo no mucho. Puede haber un funcionario dentro del aparato del Estado que sea el garante de los derechos del niño y que se encargue mediante un proceso de investigación previa a buscar ese tipo del padre biológico para plasmarlo en el ámbito jurídico. Sí, el fiscal de familia. Y aunque los fiscales provinciales en instancia provincial, ¿no es cierto?, casi me hacen cuestión de Estado, yo entiendo que será la solución. ¿Para qué si no el fiscal puede estar de promotor y garante de los derechos del niño? Bueno, ya lo desplazamos. Ahora usted ingrese al medio familiar para que averigüemos, ¿no es cierto?, de qué, o quién es el papá, lo buscaremos y entablaremos ese tipo de relación. Entonces vemos ahí que cuando hay una posibilidad mayor, quizás la respuesta a la primera interrogante sería negativo. No podemos sustentar solo en el interés y en la dignidad la decisión de que, aun cuando él conozca que no es su papá, mantener un estado oscilatorio, ¿no es cierto? Más aún con situaciones de carácter procesal, ¿no? En 2015, recuerdo bien, desde agosto, septiembre, en este mismo auditorio, yo estaba disertando sobre los aspectos procesales, no sustantivos, sino procesales de las acciones de filiación. Y ahí establecíamos algo que en realidad era un tema muy importante. Entonces, si el juez declarara infundada esa demanda, la cosa juzgada estaría por ahí. Algunos dirían, pero ya dijo que es infundada ese desplazamiento. Claro, en materia de familia esto es muy relativo, podríamos volver a intentarlo, pero siempre por ahí ese riesgo, ¿no? Entonces a veces es mejor resolver. Y si han pasado 4 o 5 años del proceso, más aún, resolvemos. El derecho del niño no puede quedar ahí, ¿cierto?, en una inseguridad absoluta. El segundo problema, si se aplica la imposibilidad de revocación cuando se busca la invalidez de reconocimiento. Recordemos en el cuadrito, decíamos que como yo desplazo la filiación extramatrimonial cuando no corresponde al plano jurídico, o la impugnación de reconocimiento o la ineficacia o invalidez. Ahí la doctrina y nuestra jurisprudencia no se pone de acuerdo. Yo he podido contar hasta 3 sentencias casatorias en las cuales en una se han decantado por la nulidad, en otra por la anulabilidad, y hay una más que parece insinuar la ineficacia, ¿no es cierto? Bien, aquí el problema concreto es de que muchas veces cuando se van ese tipo de acciones, no me voy a tener lo procesal, competencia del juez y todo lo demás, hay algunos órganos jurisdiccionales que lo que dicen es: como es irrevocable, tampoco voy por una segunda solución. Aplica la irrevocabilidad que está pensada en sede de la acción de impugnación, que yo considero que es válida, ¿no? Tiene su razón de ser la irrevocabilidad. Yo creo que todavía es un uso importante hasta también la eficacia de los derechos del niño, pero intentan traer esa categoría hacia las acciones de invalidez, ¿cierto?, eficacia del acto jurídico de reconocimiento. Yo considero que esto está errado. Si bien la irrevocabilidad tiene por propósito por finalidad, que el propio reconociente, ¿no es cierto?, aún actuando con torpeza, no pueda dejar sin efecto ese acto, porque de lo contrario discutiríamos las filiaciones a cada momento, ¿no? Si no hubiera ese freno, ¿cómo sin razón todos los que reconocieron un hijo estarían demandándonos? Ahora ya no es mi hijo, me peleo con el conviviente, la demanda, ¿no es cierto?, ya no es mi hijo. Que de repente tengo muchos hijos, ahora me voy a deshacer de un hito, ¿no es cierto?, lo demando. Tiene su razón de ser. Del por qué esa irrevocabilidad, ¿no es cierto?, es un freno a la acción de impugnación. Pero ¿qué sucede en la residual? ¿No? Porque ojo que en la especialidad de derecho de familia, claro, aplicamos la impugnación para resolver ese tipo de problemas. Cuando nos salimos hacia las reglas del acto jurídico, ¿no?, de la invalidez o la ineficacia de este, cuando las normas del derecho de familia no alcancen para solucionar un problema que ya es flagrante, ¿cierto? Todos conocemos que la realidad genética no dice con la fijación jurídica, y entonces no podemos dejar ese estado de situación con transgresión al derecho a la identidad, ¿cierto? Si eso es así, entiendo yo que no cabe la invocación de la irrevocabilidad, que está pensada para las acciones de impugnación. Está pensado en eso en realidad. Un tercer problema es que les confieso que no lo pensé en clave, o no lo he visto en clave de procesos judiciales. Este problema
me lo planteó un alumno de pregrado en la Universidad de San Pablo cuando estaba dictando unas clases de Derecho de Familia. Y me decía, bueno, todo ese proyecto está muy bonito, profesor, pero ¿qué pasa cuando la filiación se fija en sentencia? Es decir, es un juez el que ha ordenado que A es el papá de H, pero no corresponde. Pongamos el ejemplo. En la ley esta que se va entre los juegos de padre letrado para esclarecer filiación, ¿no es cierto?, se notifica a quien sería el presunto padre, manda el mandato de paternidad, tiene 10 días, o de repente estuvo mal notificado o algo, o simplemente miró y no quiso darse por enterado. Y se convierte ese mandato en decisión judicial que fija filiación. ¿Qué pasa si después de unos años se hace el ADN y no corresponde? ¿No es cierto? ¿No? Fue un problema que me lo planteaba en plenario, y luego un amigo que ejerce funciones en Lima me indicó de que, claro, ese tema también salió en una conferencia que dio el doctor Alex Placia, ¿no? Entonces yo ahí me puse a pensar un poco, lo cual podría ser una eventual solución, ¿cierto? Ir hacia las acciones, imposible porque se trata de una decisión del juez, ¿cierto? Ahí solo quedarían dos caminos, ¿no? O la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, procesamiento hablando, o una acción de garantía. La nulidad de cosa juzgada fraudulenta la veo yo bastante compleja, porque probar el dolo, fraude o colusión, ¿no es cierto?, entre las partes, el testigo, el juez y todo lo demás, no. Y además porque simplemente no se va a dar, ¿no es cierto? Al juez le han traído un caso, él ha procedido conforme a ley y ha aplicado la consecuencia jurídica que esa ley establece y que tiene, ¿no es cierto?, por la aplicación de la presunción, en mérito a que la persona válidamente notificada no se ha opuesto a ese mandato, ¿no? Entiendo yo que el ejercicio de las acciones de garantía sería la posibilidad que quedaría para solucionar este tipo de supuestos, los cuales es el mandato judicial el que impone ese tipo de filiación. El tercero es cómo resolver el tema de la paternidad en técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y esto es los temas que hoy a nivel de la Corte Suprema están mucho más álgidos, ¿no? ¿Por qué? Porque doctrinariamente, y también yo creo que hay algo pacífico en el ámbito jurisprudencial, aquí se imponen casi tres criterios, ¿no? El primer criterio se refiere a la verdad genética, es decir, que en cada momento que yo, si ocupo este criterio, ¿no?, tengo ante mí un caso, siempre hago imponer la verdad genética, ¿sí? Siempre hago que vaya a corresponder el plano jurídico al plano genético. Y entonces se quedan situaciones, sobre todo con las técnicas de reproducción asistida, algo problemáticas, ¿no? Porque ¿qué pasa si la donante del óvulo es la hermana? ¿Cierto? Y entonces genéticamente tiene por padre al marido, pero a su cuñado, porque la esposa no podía generar óvulos fértiles. Si nos imponemos con el primer criterio, tendríamos que declarar que el padre es el marido y la hermana, ¿cierto? Para eso se fue moderando un poco el tema con los otros dos, el interés superior, ¿no es cierto?, y esa realidad filial, social, ¿no es cierto?, afectiva, o el deseo de ser padre. Nuestra Corte Suprema en realidad ha resuelto con los tres, ¿no es cierto? Dependiendo del caso, la Corte Suprema todavía no se decanta por una posición, sino que ha evaluado el caso y ha ido resolviendo, ¿no es cierto?, casuísticamente con alguno de los tres, ¿no? Porque, por cierto, el ejemplo que yo les pongo, claro, habría que definir quién en realidad quiere ser padre o quién va a desempeñar ese rol. Más aún si, por ejemplo, pudiéramos un caso extremo en el cual sea un donante anónimo, ¿no?, el cual se salga de ese anonimato y podamos nosotros verificar que él fue el que dio el material genético. ¿Cómo le imponemos también una paternidad? ¿No es cierto? Cuando de repente él, aunque ahí también hay los reparos, ¿no?, no es lo mismo donar sangre que donar un gameto que va a dar lugar a la vida humana, ¿no es cierto? Yo, desde que me dicen vende un óvulo, que eso está prohibido por lo demás, pero vamos, que en la práctica puede darse, o dona un óvulo, o dona el espermatozoide, ¿no es cierto?, yo me tengo que recrear la posibilidad que esa célula, ese gameto que estoy donando, va a crear vida, ¿cierto? Y entonces va a tener unas consecuencias no solo biológicas, sino también jurídicas respecto a ese ser que está naciendo, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos que dependiendo del caso, también el juez tiene esas tres herramientas para poder ir decidiendo, ¿no? La clave, ¿cuál sería? Yo creo siempre la optimización del derecho de ley. La optimización del derecho de ley. El penúltimo problema está referido a si puedo mantener la identidad estática, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando yo, juez, decido desplazar, ¿no? Digo, bueno, no es tu papá, o de repente en la impugnación, ¿no es
¿cierto? Viene el verdadero padre biológico y desplaza al reconociente que no es el padre biológico, y entonces tengo que entablar filiación. ¿Qué sucede si nos encontramos en una circunstancia límite en la cual, pongamos el ejemplo de esta niñita de 14, esta adolescente de 14 años, nos viene y nos dice, pero yo me quiero seguir apellidando como yo me apellidaba hasta ahora, yo no quiero cambiar, ¿es cierto? Casi todos de cajón lo que dicen es, si desplazo y luego entablo la relación filial, pues te tienes que apellidar con el apellido paterno de tu padre, eso manda la ley, ¿no es cierto? ¿Hay alguna posibilidad de mantener identidad estática a pesar de cambiar filiación? Yo entiendo que sí, ¿no? Y no solamente por un principio de interés superior, ojo, y de autonomía progresiva, porque nos está diciendo la persona afectada, sino vamos, apliquemos las reglas del cambio de nombre, porque en el ámbito del derecho civil y derecho de las personas se da situación excepcional que permite modificar alguna parte o estructura del nombre, prenombre o apellidos. Entonces, determinando filiación, haciéndome conocer quién es mi progenitor genético, yo entiendo que sí podría eventualmente quedar la identidad estática tal como hasta ahora lo hemos conocido, ¿cierto? Porque de pronto sí puede afectar que la niñita se haya apellidado Vargas y termine apellidándose Acurio, ¿no? Oiga, si tú eres la última en la lista, porque ahora apareces primerita, ¿no? Lo primero que a veces en la escuela puede figurar, ¿no? Algo cambió en ti, ¿no es cierto? O no se les va a poner a explicar a todos sus compañeros qué es lo que pasó. No tiene por qué hacerlo por nada. O sea, ahí los efectos patrimoniales, que es otra circunstancia relativa al primer problema, ¿no? A veces los jueces también, para no desplazar, indican quién se hace cargo de este niño. Si yo desplazo, bueno, este papá hasta ahora lo podía alimentar, ahora no. En Argentina se incorporó la solución a través de la figura del responsable económico. Y lo que se indicaba era que, aun cuando este reconociente, ¿cierto?, había sido de pronto llevado hacia el error, ¿no?, por la mujer, y por lo tanto había hecho un acto de reconocimiento que no se condecía con la realidad genética, o lo otro lo podía haber hecho consciente, ¿no? Al menos se le podía imputar un actuar con torpeza. Y por lo tanto, se le imponía la carga de al menos hasta la edad de que alcance ciudadanía, aquí es los 18, ayer los 21, este sujeto que estábamos desplazando sí iba a ser cargo económicamente de la persona. Es decir, miren que no desprotegía al niño en ningún tipo de esfera, ¿no? ¿Y qué pasaba si en esos años aparecía el verdadero padre biológico o el Estado, conforme a sus obligaciones de la Convención, podía entablar la realidad genética? Pues simplemente quedaba de lado esa obligación y correspondía a que el padre biológico se haga cargo de ella. En un dictamen fiscal propuse este tipo de solución, en un primer momento no fue tan acogido, pero yo entiendo de que en el Perú sí se podría aplicar, ¿no? Y no es tan ajeno, ¿eh? Si nosotros revisamos un artículo 415 del Código Civil, establece la figura del alimentista, ¿no? Aquel que, habiendo tenido relaciones sexuales con la madre en época de la concepción, tiene que atenderlo hasta los 18 años, sin filiación, ¿eh? Por la alta probabilidad que sea el padre. Además, nuestra Corte Suprema ha ampliado a los hijos alimentistas la protección hasta los 28, como si fuera un hijo reconocido o un hijo matrimonial, en una única sentencia, pero lo ha ampliado, dando a entender entonces que el proceso evolutivo de desarrollo de ese sujeto de derecho, aún cuando alcance la mayoría de edad, y por supuesto los supuestos legales, ¿no?, que estudie con éxito, que no se pueda valer por sí mismo, hace que la atención sea mayoritaria. Entonces vemos que sí hay formas de recrear soluciones para resolver este tipo de problemática, ¿no? Y por último, ya ahora sí, con una solución, ¿no? La vez anterior, en este mismo auditorio, les decía hace un momento, planteamos algo que es muy discutido hoy en día: la obligación de la práctica de las pruebas de ADN en procesos de filiación, ¿cierto? El papá sabe que no es el papá, de repente ha hecho una prueba de parte, una pericia, y el juez ordena una pericia oficial. ¿Qué hace la mamá? No lo lleva. 8 citaciones, no aparece, ¿cierto? Y entonces el juez dice, bueno, no tengo cómo demostrar, aunque parece que tú no eres, pero no tengo cómo demostrar, y así queda todo. Hubo 2 procesos en los cuales yo participé y se orientó acerca de una obligatoriedad, pero razonada, proporcional, ¿no? Ahí no estábamos indicando que lo amarroquen al adolescente, que asalten su casa, que allanen, que lo saquen a la fuerza, le saquen las muestras de sangre y luego lo devuelvan, ¿no? Eso no se quería decir, ¿no? Pero sí algunas formas en las cuales alguna coerción se tiene que usar en contra de la madre, porque además esto no es ajeno al derecho de familia. Recuerdo yo un caso, creo que es la sentencia del Tribunal Constitucional 1817-2009, habeas corpus, ¿no?, en el cual el tribunal incluso autorizó para
poder entregar la tuición de 2 niños al padre, cuya madre venía retrasando la entrega a pesar que había sentencia de un juez, el allanamiento de inmuebles. ¿No es cierto? Lo que el tribunal dijo es: o usted, a la madre, me los pone a disposición del juez constitucional en 48 horas, o yo le autorizo a que él allane el inmueble donde se presuma que esté y que se los entregue al padre. Resultado: a las 24 horas los niños estuvieron donde el juez. ¿Sí? Entonces, el uso también legítimo, proporcional, razonable, ¿sí?, hace que en realidad puede esclarecerse. ¿Y por qué pongo otra vez? ¿Cuál fue el resultado de esas 2 posiciones que tuvo desde la Fiscalía para este tipo de casos? Que se esclareció la realidad, ¿no? La sala anuló la sentencia infundada del juez, le dijo: a ver si utilizas algo de medidas coercitivas contra la madre para que se pueda esclarecer este tema. No tuvo que hacer mucho más el juez, se dio la práctica del ADN y se esclareció que no era su papá. ¿Sí? ¿Qué quiero? Con esto termino. Que en realidad, para esclarecer todo este tipo de problemas, mucho tiene que ver la proactividad de los operadores en el ámbito del derecho de familia. No hablo solo del juez, que quizá tenga la mayor potestad, sino el deber de colaboración de los abogados, y también, ¿no es cierto?, la forma en que puede coadyuvar el fiscal en este tipo de procesos, ¿no es cierto?, porque también un fiscal proactivo ayuda mucho, ¿no es cierto? Si el fiscal le propone al juez: tú desplaza aquí porque sabemos que no es el papá y yo me voy a encargar de esclarecer su verdadera afiliación, es una ayuda, es un insumo que le da al juez. La proactividad, el ingenio y el alejarnos de los formalismos en pro de cumplir la finalidad del proceso y de materializar los derechos de niños, niñas, adolescentes, yo creo que es la fórmula mágica con la cual nosotros tenemos que recurrir para solucionar todo este tipo de problemática aquí, que hemos visto, pero en realidad de manera transversal a cualquier problema en el ámbito de la niñez y adolescencia, ¿no? Son problemas especiales, son situaciones límites algunos, pero de lo que se trata ya es tener situaciones o soluciones juiciosas, fundadas en derecho, razonables y que materialicen aspectos sustantivos, ¿no? Les agradezco la atención, espero que de alguna manera haya servido para orientar o discernir o plasmar, si no, mis inquietudes que tenía en este tema, y bueno, esperamos que es mi consideración. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor César Lacúa Chirinos, y para finalizar con nuestra ronda de intervenciones, el día de hoy contamos como panelista con la doctora Rosa María Arévalo Herrera, quien es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín, egresando en el quinto superior de su promoción. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María y es integrante de la Comisión Académica de Derecho de Familia de nuestro Colegio de Abogados. La recibimos con fuertes aplausos, por favor. Con todos los presentes, agradezco primeramente al Colegio de Abogados por haberme considerado en esta ronda de exposiciones junto con el doctor Calderón y el doctor de la Cuba. Este tema para mí es muy importante porque es un tema que lo he venido estudiando y analizando durante muchos años, porque es el fundamento de mi tesis de la maestría en Derecho Constitucional, que aún no me he graduado, pero estoy por terminar la tesis. He acudido a los juzgados de Paz Letrado de Arequipa, primero, segundo, tercer juzgado de Paz Letrado, donde he podido ver de que en la vida profesional del abogado litigante vemos de que hay abogados que por ganar un proceso no se rigen a las reglas de probidad, lealtad y buena fe que debe tener todo profesional, sobre todo en el ámbito de familia, porque tiene una fuerte carga emocional. Lo que se decida en el juzgado o lo que se trate de lograr no solamente es para la satisfacción de un adulto, sino tiene que ver con la formación de un niño, como dijo el doctor de la Cuba y el doctor Calderón, que me antecedieron, que muchas veces un hijo que es reconocido o simplemente tiene una sentencia de filiación, él cree que es su padre. Yo les voy a contar dos procesos en los que he participado y bueno, he logrado tener las sentencias favorables, uno de filiación y el otro de impugnación de paternidad. El de filiación se trata de una señora que interpuso una demanda señalando a un señor que era el supuesto padre,
y bueno, no era, ¿no? Porque el tema de notificaciones en este caso de filiación es muy importante, y el otro tema es el mandato de paternidad, porque se le notifica, como dijeron anteriormente los doctores, se notifica al demandado y se le da 10 días para que se someta, para que se oponga y se someta a la prueba del ADN. Pero en este caso la señora había señalado una dirección del demandado que no era la correcta. El señor vivía a media cuadra de su casa y la señora indicó que el señor vivía en Lima. Entonces él nunca se enteró del proceso, porque si bien es cierto en el DNI él había vivido en la ciudad de Lima hace muchos años, pero no había cambiado el DNI y se le tuvo por bien notificado, la señora logró obtener una sentencia de filiación cuando realmente no se había notificado en forma correcta. Luego se hizo ya el proceso de impugnación de nulidad de las notificaciones, se volvió a notificar y el señor tuvo acceso a someterse a la prueba del ADN y resultó que no era el padre, ¿no? Y entonces hay muchos procesos, por ejemplo, como en este caso, que los abogados que defienden a la parte demandante con algunas argucias de notificaciones o de otro tipo, logran obtener sentencias donde se vulneran los derechos del niño y aparte se afecta su personalidad, su parte afectiva, porque el niño va a estar en el medio y no va a saber que, bueno, unos años o unos meses va a tener como padre a un señor, luego va a resultar de que no es el padre, y esa inestabilidad va a causar muchos problemas emocionales en el niño. El otro tema, el otro proceso de impugnación que quería comentarles, el doctor de la Cuba hizo mención a un proceso de filiación donde el señor no se había sometido a la prueba del ADN, donde el demandado, y obtuvo una sentencia judicial de paternidad, y luego no se sabía qué hacer, si simplemente hacer una nulidad de cosa juzgada fraudulenta o de repente hacer un proceso constitucional. En el caso mío fue un caso muy interesante, yo indagué bastante, incluso leí a varios autores como Enrique Barsi antes de interponer la demanda, y luego el proceso ya está por terminar. Les cuento un poquito. El proceso se trata de que una señora demandó al supuesto padre en el año 2005, más o menos, cuando el niño tenía 6 años más o menos, y estaba siguiendo el proceso antes de la promulgación de la ley 28457, donde había presunciones, donde la señora no pudo probar nada. Casi al término de ese primer proceso que tuvo la señora, el 15 de diciembre del año 2004 se promulgó la ley 28457, que incorporaba a las causales la prueba del ADN. Entonces la señora abandonó el proceso y se acogió, demandó con la nueva ley, y le dieron 10 días al señor para que se interponga. Pero este señor viajaba a Lima constantemente y no estaba en esta ciudad. Entonces, por tema de notificaciones, nuevamente, el señor no es notificado y no se apersona a tomarse la prueba del ADN. El juzgado dicta el mandato de paternidad y este niño obtiene el apellido del señor. Entonces, cuando él se entera de esta situación, lo pone a este niño a un colegio particular, luego a una universidad particular, y cuando el adolescente cumple 18 años, el demandado, el supuesto padre, lo llama y le dice: como yo tengo otros hijos a quienes les he dado un departamento, les he dado un vehículo y les he dado todas las comodidades, quiero darte a ti también, pero quiero tener la seguridad de que eres mi hijo. Se somete a la prueba del ADN el supuesto padre con el hijo y se lleva la sorpresa que no era el padre. Entonces, luego de este proceso tan tedioso, eso fue en el año 2014 más o menos, antes de los 90 días interpuse la demanda de impugnación de paternidad. El juzgado me la rechazó y me dijo que no era la vía. Apelé y subió a la segunda sala civil y ahí me dieron la razón. Me dijeron que el juzgado debería admitir esa demanda de impugnación de paternidad por cuanto los 90 días son contados a partir de que el supuesto padre se entera que no es el padre. Entonces, este señor se había enterado porque ya teníamos una prueba del ADN extra, o sea, sacada en un laboratorio de una calle, por voluntad de los dos, del supuesto padre y del hijo,
y con ese resultado de la prueba del ADN, me personé al juzgado, interpusimos la impugnación de paternidad, el juzgado admitió la demanda por mandato de la sala y el juez ordenó, porque la otra parte aducía de que ese certificado había sido fraguado, que el señor tenía mucho dinero y que bueno, le había pagado al laboratorio para obtener un certificado negativo. El juez ha ordenado que se haga una prueba del ADN. El hijo dijo que no tenía el dinero suficiente, así que se fue al Ministerio Público, al laboratorio del Ministerio Público. Es ahí donde se ha tomado la segunda prueba y también ha resultado que no es el hijo, o sea, el señor no es el padre. Estamos a la espera de la sentencia, que lo único que se va a ver ahí si es que va a continuar con el apellido o no. Para mí no es trascendente, porque tampoco se quiere dañar a una persona que ha creído durante muchos años que apellida de una forma y después ante toda la sociedad, sus compañeros y en su trabajo va a aparecer con otro nombre que tendría que dar las explicaciones del caso, por qué se ha cambiado, ¿no? Y no tendría por qué enterarse las demás personas, ¿no? Entonces el asunto es de que mi pregunta es de que si yo trabajo con 10 casos y de los 10 casos ya me he dado con la sorpresa de que 4 de ellos no son los padres, entonces, ¿cuántos más? Yo hablé con un magistrado de la sala y le digo, doctor, pero ¿por qué aquí en la Corte de Arequipa no se encuentra información al respecto? No encuentro otros procesos más o menos para ver cómo trabajo este asunto. Entonces me dijo, bueno, es que a veces cuando al hombre se le imputa la paternidad, ya para no tener problemas con la familia, y ya quiere dejarlo así, pues ya, o sea, dice, si ya yo soy el padre, yo soy el padre. Entonces muchas veces por desidia o por falta de interés, muchas personas que han sido declaradas judicialmente como padres tal vez no lo sean. Entonces yo lo que les pido desde aquí es de que los operadores del derecho, tanto los abogados, los magistrados, los jueces, los fiscales y todas las personas que podamos coadyuvar, debemos obrar con lealtad, probidad y buena fe, porque como les dije, en estos procesos hay mucha carga emocional y lo que se está afectando es el derecho del niño. O sea, muchas veces pensamos en el adulto y no en el niño. Entonces esa sería mi reflexión en cuanto a los procesos, trabajarlos pero en forma honesta. Eso es todo y muchas gracias. La intervención de la doctora Rosa María, y antes de pasar a la ronda de preguntas, me gustaría que le demos un fuerte aplauso a nuestros 3 ponentes del día de hoy que nos han disertado sobre este tema cada uno de su ámbito profesional. ¿Alguna pregunta por parte del público? Buenas noches, mi nombre es Nicolai. La pregunta es dirigida para el doctor de la Cuba. Justo estoy en un caso respecto a las sentencias que declaran respecto a la afiliación. Este señor nunca se enteró y pues como pretensión accesoria a la afiliación le mandaron el tema de alimentos. El señor está con orden de captura, estuvo una semana en el penal y entonces ahora el idilio es que hacemos, porque ya se viene la segunda liquidación, entonces ya se volvería reincidente, y de frente se va al penal. Entonces, ¿cuál sería una solución, una alternativa que usted, como bien lo expuso, me podría resolver la duda, ¿no? Eso sería todo. Bien, hay 2 aspectos, ¿no? Uno el ámbito civil y otro el efecto que ha tenido la obligación alimentaria incumplida por el que fue el padre jurídico hallado por el juzgado en el ámbito del derecho alimentario, que conlleva un incumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Yo considero que la sede constitucional es la que resta, ¿no? Porque las acciones de desplazamiento del Código Civil están orientadas más a una situación de fijación en clave de filiación matrimonial y extramatrimonial. El que yo pueda invocar la infracción o la no correspondencia de realidad genética hacia lo jurídico, no voy a poder hacerlo en mérito ni a presunción ni a el acto de reconocimiento, porque no ha habido tales actos, simplemente ha sido un mandato judicial.
Entonces yo creo que ahí la solución sería flexibilizar los plazos y la situación de la decisión judicial, que además pues alcanza cosa juzgada, ¿no? Yo por ahí me inclino por la solución de la garantía constitucional, porque no nos olvidemos que conforme al texto único ordenado, artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y además por mandato de norma constitucional expresa, la cosa juzgada, pues, si alcanza esa categoría, se cumple, ¿no? Y solo hay dos circunstancias excepcionales en el ámbito civil para dejarla sin efecto. Una es la nulidad de cosa juzgada, otra es la garantía constitucional. Algunos podrían invocar plazos, ¿no? Porque claro, los plazos para invocar una afectación de un derecho fundamental son breves. Yo creo que ahí habría que flexibilizarlo, ¿no? Porque se trata de un tema que puede traer no solo consecuencias de esferas jurídicas del mayor de edad, sino sobre todo del niño. Lo penal, eso sí es un poco más complejo, ¿eh? Porque en realidad hay una decisión, una obligación que emana de la afiliación establecida a nivel judicial y que obligaba entonces a este sujeto a cumplir, ¿no es cierto?, en materia alimentaria con quien por mandato judicial sería su hijo. Yo creo que ahí lo inmediato para evitar algún tipo de sanción en el ámbito penal sería dejar sin efecto la afiliación y luego ir hacia el sede penal para invocar este error que ha habido, ¿no es cierto?, que no ha sido atribuible a quien estaríamos imputando la comisión del delito, y quizá ahí la antijuridicidad podríamos atacarla, ¿no? O por ahí creo yo que podría ser la solución por la cual va a haber. Ahora, mientras no se deje sin efecto el mandato judicial que contenía el mandato de filiación, va a ser difícil atacar el lado penal, ¿no? Eso sí, va a ser difícil atacar el lado penal. ¿Alguna pregunta adicional? Ponentes, y quisiera a los tres una respuesta, pero no a partir del derecho, sino a partir de una reflexión de sentido común. Les voy a exponer brevemente dos temas. Un primer tema era sobre una tenencia. El juez de juzgado de Hunter dispuso que la mamá debería tener a los niños. Habíamos ejecutado en ese proceso que primero tiene que ver dónde están viviendo los niños. El juez rechazó la demanda, declaró fundada a favor de la mamá, y yo no tenía forma de defender un criterio realista. ¿Qué hicieron los niños? ¿Qué ley, ni ley, ni sentencia, ni sentencia? Se trasladaron desde la ciudad, desde el distrito de Hunter, dos niñas de 6 y 7 años, desde Hunter se con sus padres, con su papá. Obviamente, la casa del papá queda en Miraflores. En sentencia de segundo estado, declaró nulo aquella sentencia, pero lo que yo quiero rescatar en este tema concreto es que los otros decidieron al margen del criterio del fiscal o del juez. Mi pregunta es, ¿por qué la ley no le da prioridad a la intervención de los niños en un proceso judicial? Yo les alcanzo esta primera reflexión. Una segunda reflexión es sobre un tema que efectivamente perdimos un juicio por una cuestión de nulidad de acto jurídico. Es decir, había escrito dos partidas, una partida en Hunter y otra partida en Caima. La partida de Caima fue declarada nulo, o quiero decir la de Hunter, porque es posterior a la primera de Caima. Pero el juez, pese a nuestra insistencia, invocando aquel teórico principio de interés superior al niño, nunca citó a la niña, ni siquiera le preguntó, pese a tener 13 años, no le preguntó, oye, ¿te quieres seguir llamando aquello o quieres permanecer de esta forma? Nunca le preguntó. La niña obviamente agarró, ¿no es cierto?, e hizo una declaración jurada por su propia cuenta, ya teniendo 14 años, de que no quería llamarse como que el juez la había ordenado, pese a una sentencia casatoria. Yo quisiera
a los tres, escapándonos del derecho, ¿cuál es la reflexión que debemos tener de estas dos actuaciones de estos niños y de un adolescente? Quisiera que ustedes nos alcancen su reflexión, no tanto su análisis jurídico, que es interesante, y siempre hemos tenido, particularmente el que habla siendo abogado, de que siempre la realidad supera la teoría. Solamente este requerimiento de ustedes es una reflexión sobre esa actuación de estos niños. Al margen de la sentencia, ¿qué sentencia ni sentencia? Los chicos decidieron lo que han decidido. Esto. Bueno, en principio nosotros debemos entender que hemos variado o hemos cambiado nuestro pensamiento jurídico en cuanto a lo que es la situación de los niños y adolescentes. Hemos pasado de esa doctrina que predominó, se puede decir, durante todo el siglo XX, que se llama doctrina de la situación irregular. Hemos pasado a una doctrina de la protección integral y cuyo principio base, el doctor también mencionaba un poco los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero el principio base es el interés superior del niño. Ahora, ¿qué propugna esta nueva doctrina llamada de la protección integral? Propugna que nosotros debemos ver a los niños, o debemos entenderlos como auténticos sujetos de derechos. Y al ser sujetos de derecho, es que para los niños son extensibles una serie de derechos fundamentales que antes se pensaban únicamente para las personas adultas. Y dentro de estos derechos fundamentales, un derecho que se debe permitir ejercer al niño es justamente el derecho de libertad de expresión. Entonces, el niño como sujeto de derechos tiene, valga la redundancia, el derecho de expresarse en todo proceso judicial, ¿no? En todo proceso judicial que le pueda afectar. Y el juez debe valorar la opinión del menor. Evidentemente, esa valoración implica valorar también la espontaneidad, pues en un proceso judicial también debe valorarse que esa opinión del niño sea efectivamente espontánea y que no esté influenciada, como muchas veces sucede, por algunos de sus progenitores a través de síndromes de los que venimos actuando en la actualidad, como por ejemplo la alienación parental o algún otro tipo de manipulación psicológica. Entonces, en casos como el que usted menciona, doctor, evidentemente es importante que el juez no solamente valore las pruebas que aportan las partes, o las pruebas que el mismo juez puede introducir al proceso de oficio, sino también es importante valorar la opinión del menor. Y en casos como el que hemos estado tratando hoy, por ejemplo, de impugnación de paternidad, también se valora la opinión del menor, en el sentido, como los doctores han tratado muy bien, en el sentido de decir de que ese niño, la impugnación de paternidad, por ejemplo, es un desplazamiento de paternidad, se le estaría quitando no solamente la identidad del niño, sino también los apellidos, ¿no? Muchas veces el apellido con el cual el niño se ha construido socialmente. Entonces es importante valorar eso, valorar la posesión de estado de ese niño, y en base a eso tomar la decisión más adecuada, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el niño no es un objeto de protección, sino que el niño es un sujeto pleno de derechos. Una última intervención, por favor. Buenas noches. Mi pregunta, una aclaración para dirigida... Un segundito, por favor, disculpe, doctor. Quería agregar a la pregunta del doctor sobre la participación del niño. El artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes dice claramente que en todo lo que el niño decida tiene preferencia, y todas las instituciones, tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo, Ejecutivo, como toda la sociedad, el Estado, los gobiernos regionales, tienen que poner preferentemente el interés superior del niño, porque es el niño el que está siendo objeto del problema.
Entonces, si es que los adultos van a decidir por él, ¿dónde queda el interés superior del niño? No estaría conforme a esa disposición y a ese cambio, a esa modificación que ha habido en el código. Poco a poco en los juzgados yo he visto de que se está dando esto, pero como también se tiene que ver la discrecionalidad del juez, hay algunos jueces que consideran que no es necesario, ¿no? Entonces tendría que verse para la casuística en cada caso. Bien, yo también quisiera añadir que en los ejemplos que usted nos ha puesto, sobre todo me llamó la atención el de la tuición. Entiendo que ahí solamente hay dos posibilidades, tres. Una, no se escuchó a los niños o a los adolescentes. Dos, se los escuchó y no se tomó en cuenta, a lo que podría haber también sido un insumo relevante. Tres, hubo una deficiencia al momento de recabar este tipo de declaración, de referencial del niño y evaluarla con lo que yo en la exposición remarcaba, ¿no? El equipo multidisciplinario, ¿no? Ahora, ¿por qué? Si bien nuestro código es del año 2000, pero siempre las modificaciones legislativas y los cambios que vienen dando, ¿no es cierto?, los virajes que dan en este tema de problemas y circunstancias, es bien importante analizarlos también en una línea cronológica, ¿no? El Código de Niños y Adolescentes del 2000 tiene una regla, ¿no? El juez escucha, ¿no es cierto?, o mejor dicho, va a obtener la declaración del niño y valora la del adolescente. Ya, muchos interpretamos esa regla como que en realidad se da por satisfecho ese mandato cuando el juez solamente le presta oído a lo que el niño dice y tiene en cuenta lo que el adolescente le dice, partiendo de la premisa que el adolescente tenga una mejor posibilidad de formarse un criterio propio y con eso exteriorizar. Aquí es una plasmación del derecho de participación del niño en los procesos judiciales que forma parte de la convención y que además está orientado por el principio de autonomía progresiva. Es el juez entonces, con ayuda del multidisciplinario, el que va a poder verificar hasta dónde esa versión del niño, esa posición del niño va a ser adecuado, va a ser acogido, es un insumo válido, ¿no? Lo que el doctor Calderón decía, claro, si está con alienación parental o si trata simplemente de un capricho, ¿no? Porque tampoco el interés superior no tenemos que exacerbarlo, ¿no? Lo que el niño me ha dicho que se quiere ir con la mamá y eso hago, oiga, eso puede ser un capricho del niño, ¿no? Si el juez establece con herramientas válidas que lo mejor para el niño es estar con la madre o por el contrario con el padre, esa decisión es la que tiene que cumplir. Pero ahí está, por eso decía yo la importancia del interés superior. No es tampoco mi subjetividad como juez ni la subjetividad del multidisciplinario, es optimizar y materializar el derecho del niño a que esté con uno de los padres. En la línea cronológica tenemos que esto tiene que verse una variación que el 29 de mayo de 2013 se publicó la observación 14 del Comité de los Derechos del Niño y que plasmaba de manera muy concreta, los invito a leerla, las formas de participación del niño en los procesos judiciales, hoy casi obligatorio, ¿no? Y esto ha sido además ya positivizado en el Perú, que yo entiendo que eso no era necesario, pero ha sido positivizado desde el 17 de junio del 2016 con la ley 30466. Yo me equivoqué al dar el número 3664, para los números a veces un poco distraído. La ley 30466 materializa la observación 14 del comité y nos dice cuáles son las garantías procesales que entonces hoy se debe observar al momento de discernir ese tipo de problemas. Entonces, entiendo yo que si alguno, ¿no es cierto?, de nosotros, jueces, abogados, fiscales, no observamos este derecho de participación tan importante, al menos desde el 17 de junio del 2016 no hay una excusa para no hacerlo. Necesariamente debemos recabar el parecer de ese niño adolescente, por supuesto con el apoyo multidisciplinario, para saber qué tan válida es su versión, para tener un insumo mayoritario, porque finalmente es él el que va a estar afectado, ¿no es cierto? ¿Quién se afecta con el cambio de tuición? El niño. ¿Quién se afecta con que el padre lo visite menos o más? El niño. ¿Quién se afecta o resulta beneficiado también con que ahora las visitas se extiendan al tío, al abuelo, ¿no es cierto?, al padrino, qué sé yo? El niño, ¿no? El que se pueda discernir su identidad en el caso segundo que usted nos proponía, es el niño, el adolescente. Entonces, ese es un mandato que todos tenemos que irlo interiorizando, ¿no es cierto? No solamente es escucharlo, sino saber darle parámetros válidos de cómo voy a hacer valer ese derecho de participación en los procesos judiciales. La última intervención, por favor. Buenas noches. Mi pregunta para el doctor de la Cuba. Usted ha mencionado el desplazamiento
el derecho superior del niño, que no debe desplazar la paternidad matrimonial. Ante esta situación de que no desplazamiento de la paternidad matrimonial, estaríamos recortando el derecho a tutela jurisdiccional efectiva por parte del marido que no es padre biológico de su hijo matrimonial. ¿Por qué? Porque con este no desplazamiento se estaría, en otras palabras, convirtiendo la presunción pateris, que es de naturaleza juris tantum, en una presunción jure de jure que no admitiría prueba en contrario, que no permitiría esa tutela jurisdiccional a favor de ese padre matrimonial de un hijo putativo. Esto me preocupa en razón que todo el capítulo de la filiación matrimonial está estructurado en base a la presunción pateris, pero de carácter juris tantum. Sí, coincido. Ahora, de repente no me he dejado entender, ¿no? Es lo más probable. Lo plantea de manera de interrogante, ¿no es cierto? Si por el interés superior del niño puede no desplazarse, ¿no es cierto?, la paternidad matrimonial o extramatrimonial cuando no corresponde a la realidad, al plano genético, al ámbito jurídico, ¿no? Lo hacía de manera interrogante y por eso empecé a hacer las reflexiones, ¿no? Efectivamente, si se detecta ello, yo más, y reitero esto, yo más que ir hacia el amparo del derecho a la tutela jurisdiccional del padre, yo lo que tengo como parámetro central y troncal de ese tipo de procesos es la identidad del hijo, ¿no? A partir de ahí yo creo que deben hacer el análisis del juez, porque es ese derecho del niño el que va finalmente a ser dilucidado, ¿no? Que un insumo es la tutela jurisdiccional del padre, el derecho que pueda, o la esfera subjetiva que pueda tenerlo para que eventualmente pueda deshacerse de algunos deberes, ¿no es cierto?, de carácter personal, patrimonial, sí puede ser un insumo, ¿no? Pero lo central es empezar por conocer que el derecho que esté en discusión es el derecho del niño, ¿no? Entonces ahí va a venir la solución que ya el juez pueda darle, ¿no? Pero por lo demás sí coincido con usted que sí, pues si lo vamos a dejar inalterable, eso no solo afectaría al padre, sino también al niño, ¿no? Eso depende del análisis judicial. Una última aclaración de índole doctrinario, doctor. Según Cornejo Chávez, en su obra de Derecho Familiar Peruano, tomos 1 y 2, todas estas figuras de impugnaciones las titula acciones de Estado, ¿no? Y las menciona, las enumera: impugnación de paternidad, negación de paternidad, impugnación de maternidad, y en el plano teórico, porque no es estrictamente legal, el repudio de la filiación. Todas estas figuras, ¿no? Bueno, las 3 primeras, están contempladas dentro de la filiación matrimonial. Cuando uno pasa a examinar el capítulo de la filiación extramatrimonial, hablan solamente del reconocimiento voluntario, no escriturario, testamentario, en fin, ¿no? Y también, obviamente, de la declaración de paternidad judicial, ¿ya? En cuanto a estas impugnaciones de filiaciones extramatrimoniales, no habla nada del Código Civil. Es más, bueno, ahora se está utilizando indistintamente el término impugnación, tanto para la filiación matrimonial como para la extramatrimonial, cuando así no lo establece el Código. Basta una lectura de ambos capítulos, de filiación matrimonial y de la extramatrimonial, para darse cuenta que estas acciones de Estado que se refiere Cornejo Chávez son exclusivamente para la filiación extramatrimonial. Tal es así que cuando se impugna la filiación matrimonial voluntariamente reconocida, está ligado no al derecho familiar, no a la filiación matrimonial, sino más bien al capítulo del acto jurídico, específicamente nulidad de acto jurídico. Sí, con la precisión que Cornejo Chávez comenta desde 2 vertientes en su libro, casi todo el derecho, porque además él es el autor del libro tercero, ¿no es cierto?, de lo que él entendió como proyecto del libro tercero y lo que finalmente fue el libro tercero, porque fue materia de una serie de modificaciones, y ahí vienen las indefiniciones y contradicciones que incluso encontramos en ese libro. Yo más bien considero que
en la clasificación que usted realiza, claro, es válida esa diferenciación matrimonial y extramatrimonial porque intenta en realidad verificar un estado de familia, por eso lo denomina cuestiones y acciones de estado, ¿no es cierto? Ahora, en lo extramatrimonial yo no encuentro mayor problema porque solamente está la acción de la impugnación del reconocimiento, no de la afiliación, sino del acto de reconocimiento. Más bien yo sí considero que la crítica de Cornejo Chávez va a que existe confusión en las acciones de desplazamiento de filiación matrimonial, porque si nosotros damos una lectura al código, indistintamente utilizan los términos negación, impugnación, ¿no es cierto?, cuando en realidad doctrinariamente se usa el cuadrito que yo les propuse, ¿no es cierto?, cuando es una impugnación rigurosa, cuando es una negación simple, ¿no? Entonces ahí Cornejo, la crítica que hace es a cómo finalmente termina el articulado, alejándose del proyecto original que él había trazado, ¿no? A eso va la crítica que hace Cornejo. Muy bien, agradecemos su participación y despedimos a nuestros ponentes con un fuerte aplauso.